Buenos días. Hoy en el programa Podcast en Educación contamos con Manuel Jesús Fernández, docente de Ciencias Sociales en Lebrija. Empezamos. ¿Llevas utilizando el podcast mucho tiempo? Llevo varios años. Creo que empecé en 2012 con unos audios de alumnos de segundo de bachillerato que hicieron unas entrevistas figuradas a personajes importantes de la Guerra Civil como Durruti, Aranda, André Unín o Calvo Sotelo. Y después lo he ido utilizando todos los cursos y en casi todos los niveles. ¿Por qué motivos los utilizas? ¿Qué le aporta al alumnado? Siempre he pensado que el alumnado debe desarrollar un aprendizaje más activo y que aprenden más si trabajan ellos los contenidos y los explican. Y desde ese punto de vista el podcast me parecía una gran oportunidad. Además, con el avance tecnológico, las nuevas aplicaciones y herramientas y los dispositivos móviles es algo cada vez más fácil porque no hace falta tanta parafernalia como antes. De esa forma, una actividad aparentemente tan simple como grabar un audio se convierte en una tarea de aprendizaje que desarrolla bastantes competencias, porque, por ejemplo, tienen que buscar información sobre un tema y resumirla para adaptarla a un tiempo determinado, tienen que esmerarse en la expresión y la entonación, tienen que manejar y dominar las aplicaciones en las que se graba y saber compartir los audios, el grupo tiene que ponerse de acuerdo en cómo hacerlo y pueden ser todo lo creativos que quieran. Además, muchas veces los audios se convierten en el sonido de vídeos que graban también sobre temas de las diferentes materias. Como se puede comprender, independientemente del aprendizaje competencial intrínseco a todo esto, son actividades diferentes, muchas veces nuevas para la mayoría y mucho más motivadoras. ¿Los audios los graban los alumnos en clase o en casa? Depende de los casos. Hay veces que graban en clase o en el centro, es decir, en la hora de clase salen a lugares del centro más tranquilos para poder grabar sus audios. Y otras veces es tarea de casa para que lo hagan con más tranquilidad y aprendan a coordinarse y a trabajar de manera colaborativa. ¿Puedes mencionarnos algunos ejemplos del trabajo del alumnado? Ya he mencionado antes los primeros que hice sobre personajes de la Guerra Civil, pero también me gustaría recordar los audios grabados para el proyecto Víctimas y Verdugos de cuarto de ESO, en las que el alumnado se convertía en víctimas de dictadores como Hitler, Stalin o Franco y grababan audios de sus experiencias, y los dictadores explicaban los motivos de sus barbaridades. Los audios grabados sobre personas exiliadas tras la Guerra Civil para el proyecto El Barco del Exilio y los podcasts sobre personajes importantes de Lebrija para el proyecto de la Calle de las Monjas, un proyecto de aprendizaje de servicio en el taller de patrimonio de cuarto de ESO. Y además, desde hace 2 años tenemos 2 emisoras de radio con podcast en SoundCloud, radios sociales para los grupos de ESO que hemos utilizado para grabar podcasts sobre parques naturales y nacionales españoles y andaluces, y Radio Flip, donde el alumnado de segundo de bachillerato sube audios de diferentes temas como productos finales de su trabajo de aula. Y durante estos días hemos estado usando murales digitales de Padlet para subir los audios del alumnado de primero de ESO en el proyecto Nos Contamos la Historia y de segundo de bachillerato explicando algunos temas de historia, en las que además de crearlos y subirlos, los comentan. Bien, pues nos despedimos después de haber comprobado la eficacia educativa de los podcasts. Muchas gracias, Manuel Jesús. Gracias.